Cantemos el himno número 161, Cuán grande amor. Con los santos su gloria contemplaré, con gratitud y con cantos por siempre le alabaré. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por él salvado fui. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan claro, sí o qué? Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Este pasaje de hecho lo leímos hace un momento. Por la providencia del Señor lo vamos a repetir. Hebreos capítulo 10,
versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer la santa palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, que es el título del sermón de esta mañana, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos permite leerla en esta mañana y nos vas a permitir explicarla. Y te pedimos que tú obres en la aplicación de esta palabra a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Puede tomar sus asientos, mis hermanos. Los que han estado siguiendo nuestras predicaciones fielmente recordarán que en abril del año pasado prediqué este mismo pasaje, ¿no? El mismo pasaje que estamos leyendo hoy. Aquel sermón se llamó Acerquémonos confiadamente. Usted puede buscarlo, debe estar en YouTube o en Facebook. Fue un sermón, considero que muy edificante. Pero ese sermón, esta no va a ser una repetición de ese sermón, porque en ese sermón el énfasis me enfoqué en los versículos 19 al 22 y los versículos 23 al 25 los usé como aplicación. Y en esta será lo contrario. Me enfocaré en los versículos 23 al 25 y los primeros versículos simplemente serán como una introducción al sermón. Así que podríamos decir que un año después vamos a ver la segunda parte de aquel sermón que vimos en abril del año pasado. Debido a la pandemia, mis hermanos, el acto de congregarse ha sido en gran sentido despreciado y relegado a un acto sin importancia. Algunos han llegado a pensar que las reuniones virtuales reemplazan perfectamente al congregarse físicamente. Hace días, mi esposa es testigo, estaba hablando con un familiar y me decía que era innecesario, cuando estábamos buscando un lugar para congregarnos, que le estaba pidiendo, no sé, si conocía algún lugar donde pudiéramos investigar, cotizar para ver si era adecuado para nosotros. Él me decía que era innecesario buscar un lugar para congregarse físicamente, puesto que la nueva normalidad ha cambiado al mundo, ¿ya? Y en el futuro todo se va a desplazar al mundo virtual. Así que este familiar me comentaba que en vez de pagar un lugar para reuniones físicas, que era una pérdida de dinero y de tiempo, lo mejor era invertir en un buen set de grabación y en unas buenas herramientas para transmisiones virtuales, es decir, cámaras, sonidos, etc. Eso hay que hacerlo, pero no tiene que reemplazar la reunión física, ¿no? Esto es adelantarse y proyectarse al futuro, me dijo. Eso es ser visionario. Y además me comentó que en su iglesia ya todo estaba funcionando de esa manera. Es la nueva normalidad y debemos adaptarnos, me dijo nuevamente. Así que él me explicaba que no nos preocupáramos por las ofrendas, porque la gente envía sus ofrendas por PayPal o hacen una transferencia y no pasa nada. Y que era, por supuesto, mucho más cómodo para todos los miembros de su iglesia quedarse el domingo en casa, ¿no? Y escuchar el sermón desde la comodidad del hogar frente a un plasma y acostados en un sofá. Todo esto es, por supuesto, mucho más cómodo, ¿no? Todo esto es mejor que tener que alistarse temprano, despertarse un poco más temprano, tener que pagar transporte, tener que sentarse en unas sillas incómodas y tener que soportar los tumultos de gente y la gente saludándonos. Así que lo que ha ocurrido es que su iglesia abandonó las reuniones presenciales porque ellos se han adelantado al futuro.
Yo nada más le decía, ese futuro no lo quiero yo, prefiero morirme a tener que vivir en ese futuro. Lo único que se me pasaba por la cabeza al escuchar esto es que su iglesia no entiende qué es congregarse, ni tampoco la importancia de este acto. Ellos piensan que congregarse es escuchar un sermón, sentarse a escuchar un sermón y entonar unos cuantos cánticos. Ahora bien, mis hermanos, si el acto de congregarse se reduce al hecho de adorar a Dios entonando cánticos y sentarse a escuchar un sermón o una conferencia, entonces definitivamente no hay necesidad de reunirse físicamente. La tecnología ha avanzado tanto que esas cosas podemos hacerlas desde nuestras casas, ¿no? Cantar y escuchar un sermón. Al fin y al cabo, ¿acaso desde internet no escuchamos los majestuosos sermones de Sugel Michelén y de Miguel Núñez y de Arce Sproul? Y aún así no nos estamos edificando. Entonces, ¿qué necesidad de congregarse si nosotros podemos ser ovejitas online, no? Así como este familiar y como esta iglesia a la que él pertenece, muchos han llegado a pensar igual. Estos son los argumentos, el pan del día a día que me encuentro entre los cristianos, y yo solo espero que este no sea ni el caso, ni el pensamiento de ninguno de los miembros o asistentes de nuestra congregación. Pero aún así, mis hermanos, creo que es necesario que dediquemos tiempo a comprender lo que implica congregarse. Lo que no es congregarse, lo que sí es congregarse, lo que implica congregarse, y entonces ver la importancia de este acto para que todos podamos tener una visión diferente del congregarse y tal vez ser un poco más solemne en el momento de congregarnos. Entonces vamos a aplicar nuestro pasaje. Lo que yo quiero en esta mañana es que el pasaje hable. Es decir, el pasaje me ha dicho a mí que es congregarse. Entonces yo dejaré que el pasaje hable y lamento si nos vamos a ofender, pero bueno, la escritura ofende algunas veces. Entonces vamos a empezar con el pasaje. En el contexto de nuestra epístola, esta es una iglesia o son unos cristianos que están siendo perseguidos por el judaísmo. El judaísmo tenía ciertas prácticas que eran difíciles de desligarse de ellas. El judaísmo, basado en el Antiguo Testamento, tenía rituales, como vimos en la escuela dominical, tenía un templo donde se adoraba, tenía unos ritos de purificación, había que sacrificar unos animales, tenía unos sacerdotes ordenados que tenían ciertas funciones específicas. Y de repente, de un día para otro, llegó Jesucristo diciendo que Él era la realidad de todas esas cosas. Que ya no había que tener un templo porque ahora todos éramos el templo del Espíritu Santo. Que no había que presentar sacrificio porque Él era el sacrificio. Que no había que purificarse porque Él nos purificaba. Y entonces esto fue revolucionario para la época. Y muchos que abrazaron el cristianismo se vieron envueltos en persecución por parte del judaísmo. Nosotros vemos al mismo apóstol Pablo persiguiendo a los cristianos, ¿no? Y cuando perseguía a los cristianos, el Señor Jesucristo le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque no perseguía a los cristianos, perseguía a Cristo y a la obra de Cristo. Entonces, los judíos desencadenaron una persecución contra los cristianos. Y no sé si usted puede trasladarse allí, pero imagínese que todos sus familiares tienen una cosmovisión, creen en algo y usted comienza a creer lo contrario. Entonces, por supuesto, usted va a recibir la burla de sus familiares. Este cree que este Cristo realmente derrumbó nuestro glorioso culto. Recibe las burlas de sus amigos, de las personas cercanas y la persecución también. Así que era bastante difícil sostener la fe en aquellos días. Nosotros a veces decimos que, bueno, si hubiésemos vivido en esos días y hubiésemos visto a Cristo resucitar y todo, hubiese sido más fácil creer, pero no. Era más difícil, porque ellos tenían un contexto muy diferente al nuestro. Y era una religión o unas prácticas que estaban naciendo y la persecución y la burla era intensa. Entonces, este autor de Hebreos, que no sabemos quién es, algunos creen que es Pablo, yo creo que es Pablo, pero no lo sé, no estoy seguro. En fin, él trata de animar a su audiencia a perseverar en la fe y a perseverar en la esperanza y en la doctrina que han recibido de Cristo. Y una de las formas que él usa para convencer a esta iglesia es todo el sermón que tenemos en el libro de Hebreos, que es un sermón
precioso. Por eso algunos creen que tuvo que ser un experto un levita posiblemente, un experto en los ritos judaicos, porque lo que él se enfoca es mostrarnos la superioridad de Cristo con respecto a todo en el Antiguo Testamento. Cristo es superior a Moisés, que era el profeta por excelencia. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior al antiguo pacto. Cristo es superior al día de reposo. Y él se enfoca en mostrar la superioridad de Cristo con respecto a todo en el antiguo pacto. Y en el contexto más cercano, él se va a enfocar en demostrar la superioridad de Cristo con respecto al sacerdocio. Sí, Cristo no viene de la tribu de Leví, pero Cristo es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, en el cual Abraham dio los diezmos. Es decir, que este es más grande que el sacerdocio levita, porque Leví en Abraham diezmó a Melquisedec y Cristo viene en ese orden. Entonces, él comienza a mostrar la superioridad de Cristo con respecto a todo en el antiguo pacto para decirles a ellos: esto que ustedes han creído es glorioso. Esto que ustedes han creído es glorioso. No cedan ante las persecuciones, no cedan ante la burla, porque ustedes tienen la realidad y ellos tienen las sombras. Y esta es la forma de animarles, como les dije, a perseverar. Y en el contexto más cercano, que es en nuestro pasaje que leímos, versículo 19 al 22, el autor se enfoca en decirnos que ya que Cristo, ustedes recuerdan cuando Cristo murió, ¿no? ¿Qué ocurrió en el templo? El velo del templo fue rasgado en dos, indicando que la entrada, el camino al lugar santísimo estaba abierto para todos, porque Cristo derrumbó las barreras que nos separaban de su presencia. Y entonces el autor de Hebreo dice: ahora que ya el velo ha sido rasgado, todos acerquémonos confiadamente, con plena certidumbre de fe, con los corazones purificados, acerquémonos a adoración. Entonces él nos invita a adorar confiadamente, porque ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo. Por eso, como leía Carlos en la escuela dominical, cuando Cristo estaba conversando con la mujer samaritana y ésta le decía: ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que se debe adorar en este monte, porque aquí adoran nuestros padres. Cristo le dijo: mujer, la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en el templo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado y ha puesto fin al templo. Ya no es necesario levantar un tercer templo, porque esto es despreciar el sacrificio de Cristo, que ya Cristo es el verdadero, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Entonces, la obra del Espíritu Santo, o el derramamiento del Espíritu Santo, viene a reemplazar el servicio de adoración en el templo. Por eso, una vez Cristo asciende al cielo, lo primero que ocurre es que el Espíritu Santo es derramado, y ahora todos los cristianos pasan a ser miembros del templo. Todos somos el templo del Espíritu Santo. Por eso debemos cuidarnos. Y por eso desde cualquier parte del mundo, gloria al Señor, podemos adorar hoy. No es necesario subir a Jerusalén, como ocurría en el Antiguo Testamento, 3 veces al año para ofrecer un sacrificio, no, porque ya todos en Cristo adoramos desde cualquier rincón del planeta Tierra. Y entonces, sabiendo eso, él quiere incentivar a los lectores, a sus lectores cristianos que habían salido del judaísmo, y a nosotros hoy en día, y nos dice en nuestro primer punto: mantenerse firme y sin fluctuar. Versículo 23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí hay una orden, mis hermanos: mantenerse firme. Y la idea de esta palabra, de mantenerse firme, es una sola palabra griega que tiene la idea como de anclarse. Ustedes saben que el ancla queda ahí, y ahí queda anclado y no se mueve de ahí. Es decir, anclarse ¿a qué? Bueno, a las esperanzas, como él va a decir ahora. Pero nos dice sin fluctuar. Anclarse y sin fluctuar. Ustedes saben, Pablo dice en otra carta, o creo que es Santiago el que lo dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Como las olas del mar van y vienen, pero siempre es inconstante el hombre de doble ánimo. Por eso, para mantenerse firme es importante no dejar la fluctuación, dejar de ser un hombre de doble ánimo. Pero, ¿a qué nos vamos a anclar?
a nuestra esperanza, a las promesas del nuevo pacto, a todo lo que el autor de Hebreos ha explicado de la superioridad del nuevo pacto. Anclémonos a esa esperanza de que Cristo es nuestro sacrificio, de que somos el templo del Espíritu Santo, de que vamos a ser resucitados, de que vamos a tener cuerpo glorioso. Acerquémonos a esa esperanza de la salvación. Y el autor de Hebreos aquí recurre a la fidelidad de Dios, ¿no? Dice, porque fiel es el que prometió. Él recurre a la fidelidad de Dios como un motivo para mantenerse anclado y esperanzados en sus promesas. Cuando el mismo autor de Hebreos nos muestra cuando el Padre, cuando el Dios Trino hizo pacto con Abraham, dice el pasaje que no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, ¿no? Y cuando estudiamos la doctrina del pacto, nos damos cuenta que todo compromiso concluía jurando con alguien mayor. Pero como era Dios el que se estaba involucrando en un pacto, él no podía jurar por alguien mayor porque no hay nadie mayor que él. Así que él juró por sí mismo. Y cuando ellos juraban por alguien mayor era diciendo, mira, estamos jurando en ese nombre y muramos o seamos malditos si no cumplimos nuestra promesa. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, mira Abraham, si yo no cumplo lo que yo te he dicho a ti, yo me hago maldito. Yo soy un mentiroso. Sí, o sea, Dios comprometió su honor, comprometió su nombre para que Abraham se sintiera más seguro. Y el autor de Hebreos nos está diciendo, porque fiel es el que prometió. Nos está recordando la fidelidad de Dios y también sus promesas. Sin embargo, mis hermanos, no es un secreto que a todos nos cuesta mantenernos firmes y sin fluctuar, confiando en las promesas. Todos los cristianos en alguna vez hemos fluctuado, hemos caído en ese doble ánimo, nos hemos apartado, luego Dios nos trae nuevamente con las orejas jaladas, nos da unos cuantos golpecitos y volvemos, pero todos hemos pasado por eso, así que no es un secreto de que nos cuesta mantenernos firmes y sin fluctuar, confiando en sus promesas. Y eso, por supuesto, era mucho más difícil para los judíos anclados al judaísmo que estaban recibiendo persecución por parte de sus familiares y de sus amigos. Pero ahora, mis hermanos, ¿cuál es la clave para mantenernos firmes y sin fluctuar, de acuerdo al texto? ¿Cuál es la clave para mantenernos firmes y sin fluctuar, de acuerdo al texto? El mismo autor nos lo está diciendo. El autor de Hebreos nos va a dar la clave para que podamos cumplir con este deber de mantenernos firmes y sin fluctuar. Y esto que él va a decir no va a eliminar la necesidad de orar, ni de leer la palabra, ni de hacer devocionales en casa, ni de hacer obras de misericordia. Eso no reemplaza aquello, ¿ok? Pero en nuestro contexto es la única clave que el autor va a mencionar. Y eso nos conduce a nuestro segundo punto, que es donde pasaremos la mayor parte de nuestro sermón. Versículos 24 y versículos 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La clave del autor, que el autor de Hebreos nos dará, mis hermanos, es bastante sencilla: no dejando de congregarse. Así que el concepto que este autor tiene del acto y de la importancia del congregarse es muy diferente del concepto que muchos cristianos modernos tienen del congregarse. ¿No? Pero entonces, ¿qué es congregarse? ¿Por qué es tan importante esto y por qué esta es la clave para mantenernos firmes y sin fluctuar? Antes de mirar qué es congregarse, qué significa esto, primero meditemos rápidamente en lo que no es congregarse. De acuerdo a nuestro texto, congregarse no es venir a una reunión únicamente a escuchar un sermón o entonar unos cánticos. Eso no es lo que él está diciendo. No se limita ahí el acto de congregarse. Pero entonces,
qué es congregarse y por qué es tan importante. Bueno, el mismo texto nos dice qué es congregarse. En primer lugar, considerarse unos a otros. Esto es, estar atento el uno del otro. ¿Qué necesidad tiene el otro? ¿Qué le falta al otro? Estando con humildad, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, pensando siempre en el beneficio del otro. ¿Qué le falta a mi hermano? ¿Por qué está perdido? ¿Por qué lleva 2 domingos sin congregarse? ¿Por qué no está viniendo a los estudios? ¿Por qué está tan deprimido? ¿Por qué no habló con nadie hoy? ¿Por qué no saludó a nadie hoy? ¿Por qué está en silencio? Considerarse el uno al otro. No todo el tiempo tienen que considerarme a mí, sino que yo tengo que considerar a los otros. Sí, no todo el tiempo tengo que esperar que el mundo gire alrededor de mí, sino que yo puedo pensar en el beneficio de los otros. Eso es considerarse el uno al otro. Estar atentos, estar pendientes el uno del otro. ¿Con cuál fin? El autor nos lo dice. 1, estimularnos a las buenas obras. Y 2, estimularnos al amor. Una reunión, un congregarse es estar los unos a los otros, pendiente del otro, con el fin de estimularle a las buenas obras, a obedecer la ley de Dios, a cumplir su palabra, a cargar también con sus cargas y también estimularlo al amor. Es decir, básicamente, congregarse es estimular a los otros a perseverar, a mantenerse firme y sin fluctuar. Eso implica un sermón, eso implica un cántico, pero no se limita ahí. No es venir a la iglesia, sentarme, escucho un sermón y me voy. Eso lo puedes hacer desde tu casa como una ovejita online. ¿En serio? Si es eso, se puede hacer desde la casa. Pero esto implica otra cosa. Implica considerar a los demás y estimular a los demás a las buenas obras y estimular a los demás al amor. Estimular a los demás a perseverar. Esto implica, mis hermanos, reunión física. Y dice, exhortándonos. ¿Cierto? El pasaje dice exhortándonos. Es decir, la palabra aquí exhortar significa alentar, amonestar, confortar, exhortar, llamar, consolar. Es decir, que no es solamente, no crea que la palabra es reprender, ¿no? La palabra es, exhortar no es reprender únicamente aquí, implica todos estos verbos que dije. Decir que si mi hermano necesita consolación, lo consolamos. Si necesita atención, le damos atención. Si necesita que lo amonestemos, lo amonestemos, lo amonestamos. Si necesita exhortación, lo exhortamos. Si necesita aliento, lo alentamos. Todo esto, mis hermanos, como les dije, implica predicación, implica mensajes de ánimos bíblicos el uno al otro, implica entonar cánticos, etc. Pero no se limita ahí. No es venir únicamente a escuchar un sermón para aprender más teología, es que necesito aprender más para debatir con mis vecinos o con mis familiares pentecostales. No es venir a la iglesia a llenarnos la cabeza de más conocimiento. O sea, eso está presente, aprender, crecer. Pero no es el acto principal del congregarse. No es venir y hacer acto de presencia para que nadie hable de mí diciendo que ya yo no me congrego. Entonces voy para que nadie hable, no, este hermano está perdido, no voy, me siento, escucho, para que vean que me congregué y me voy nuevamente. No es venir por costumbre a la iglesia todos los domingos, bueno, ya es una costumbre, así que vamos a la iglesia por costumbre. El acto de congregarse, mis hermanos, implica una palabra, comunión, compañerismo, implica hermandad, implica fraternidad. Todo esto implica una comunidad. Voy a leer para ustedes lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 46, donde ella habla de la comunión de los santos. Y dice lo siguiente: todos los santos que están unidos a Cristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, tienen comunión con Él, es decir, con Cristo, en sus gracias, en sus sufrimientos,
en su muerte, en su resurrección y en su gloria. Y estando unidos unos a otros, porque todos están unidos a Cristo, estando unidos a otros en amor, tienen comunión en sus mutuos dones y gracias. Y están obligados al cumplimiento de tales deberes. Es una obligación, tanto públicos como privados, que conducen a su mutuo bien, tanto en el hombre interior como en el exterior. Dice el párrafo 1. El párrafo 2 dice lo siguiente: los santos, por profesión, están obligados a mantener una comunión y un compañerismo santo en la adoración a Dios y a realizar los otros servicios espirituales que promueven su edificación mutua. Y también a socorrerse los unos a los otros en las cosas externas, de acuerdo a sus diferentes habilidades y necesidades. Esta comunión debe extenderse, según Dios presente la oportunidad, a todos aquellos que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo. Termina la cita de la confesión. Lo que la confesión está reafirmando es lo que dice nuestro pasaje de Hebreos. Todos nosotros somos los santos y como tal estamos obligados a tener una comunión santa los unos con los otros. ¿Qué es comunión? Porque esto implica congregarse, ¿no? Congregarse es tener comunión. ¿Pero qué es comunión? La palabra comunión, etimológicamente, parece obvio, común, unión, ¿no? Unión en lo común. Comunión significa unión en lo que tenemos en común. Etimológicamente significa eso. Si miramos al mundo, ¿qué vamos a ver? Mis hermanos, nos vamos a dar cuenta que todos los hombres tienen comunión. Es imposible vivir solo. No sé si usted alguna vez ha visto la película de Tom Hanks, Wilson. El náufrago, ese náufrago con Wilson. Como yo estudié comunicación social, era un requisito verse esa película, ¿sí? ¿Por qué era un requisito verse esa película? Porque debemos entender que el hombre no puede vivir sin comunicarse con otro. Entonces, el náufrago, para los que no se vieron la película, él quedó solo en una isla desierta y estaba solo allí, no tenía con quién hablar y con el tiempo se estaba volviendo loco, pero no es que se estaba volviendo loco, es que necesitaba hablar con alguien. Y se encontró un balón de marca Wilson y entonces él le llamó Wilson y le dibujó ojos, nariz, boca y hablaba todos los días con Wilson. ¿Cuál es? Y se llamaba Wilson, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de la película? Que es un mensaje completamente correcto porque Dios vio que Adán estaba solo y no era bueno para Adán. Así que le dio ayuda idónea, ¿no? El mensaje es que el hombre no puede vivir sin tener comunión con otros. El hombre no puede vivir sin comunicarse con otros porque no puede. Fue creado para eso, para vivir en comunidad. Entonces, cuando yo estudié comunicación social aprendí eso. Es imposible vivir sin tener comunicación con otras personas. Así que todos los hombres en este mundo necesitan comunión. Así que usted en el mundo se encontrará, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Usted en el mundo se encontrará al que le gusta el rap con el que le gusta el rap. Al que le gusta el vallenato con el que le gusta el vallenato. Al que le gusta el fútbol con el que le gusta el fútbol. El hincha de Real Cartagena con el hincha de Real Cartagena y ahí nacieron las barras bravas. Usted se encuentra el que le gusta la rumba con el que le gusta la rumba. ¿Cierto? O sea, usted ve los amigos de su hijo y usted sabe en qué anda su hijo. ¿En qué anda él? Todos los hombres tienen comunión con aquellos con los que tienen en común. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con esa comunión? Lo que ocurre es que todos los hombres se estimulan entre sí a amar lo que tienen en común. Todos los hombres hacen eso. Se estimulan entre sí a amar lo que tienen en común entre ellos. Eso es lo que ocurre. Pero nuestra comunión es diferente. Por eso la confesión dice que es una comunión santa. Es la comunión de los santos. ¿Qué es lo que los santos tienen en común? Pertenecer al cuerpo de Cristo,
abrazar el Evangelio y sus promesas, pertenecer al pacto, creer en la palabra de Dios. Todas estas cosas son las cosas que nos tienen en común y estos son los hechos que nos unen. Precisamente por eso, mis hermanos, en una congregación bíblica no puede haber distinción de personas en la comunión. No debe existir entre nosotros esa distinción. Recordemos lo que dice Pablo. En Cristo ya no hay hombres libres ni esclavos. Ya no hay mujeres ni varones. Esto no tiene nada que ver con la ideología de género. No hay judío ni griego. Más bien, todos deben tener comunión los unos con los otros. Lo que Pablo quería decir es que, en las congregaciones no pueden estar los esclavos con los esclavos, y los libres con los libres, y las mujeres con las mujeres, y los varones con los varones, y los judíos con los judíos, y los gentiles con los gentiles. Eso no puede haber en la congregación, no. Las congregaciones no se pueden fragmentar, sino que todos deben tener comunión los unos con los otros, porque todos tienen en común las mismas promesas y la misma salvación. ¿Sí? Entonces todos aquí, como lo que nos une no es ni la edad, ni el sexo, ni los gustos personales, como lo que nos une no es eso, sino las promesas y el Evangelio, entonces todos debemos procurar la comunión los unos con los otros. Así que lo mismo debe ser verdadero en esta congregación. No debemos fragmentar la iglesia. Así que cuando haya tiempo de compañerismo, cuando haya tiempo de comunión, mi hermano, trata de hablar con el que nunca habla, con el que nunca hablas. Derrumba las barreras. Así que, mis hermanos, eso es congregarse, tener comunión los unos con los otros para estimularse al amor, a las buenas obras y de esa manera estimularnos a perseverar para poder mantenernos firmes y sin fluctuar. Mantenerse firme y sin fluctuar solo es una tarea imposible, a menos que estemos en comunión con otros hermanos. Es decir, principalmente, congregarse es tener comunión los unos con los otros. Y en esa comunión, entonces, adoramos juntos, escuchamos la palabra juntos, leemos la palabra juntos, comemos la Santa Cena juntos, etc. Y eso es lo que pasaba en el libro de Hechos. Si ustedes quieren, vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes. Miren lo que dice la palabra, perseveraban. Si no hubiesen estado unánimes, perseverando, no hubiesen podido perseverar en medio del contexto en el que vivían. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2, versículo 42, aquí es mucho más claro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, en comer la Santa Cena, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto sí que era congregarse. Así sí se persevera, así sí es más fácil, digamos, entre comillas, perseverar, ¿no? Mis hermanos, ¿qué implica esto? ¿Qué implica perseverar? Si aquí cuando el sermón se pone un poco duro. Que usted puede venir todos los domingos a la iglesia, te puede ser fiel, llegar tempranito. Te puede venir todos los domingos y aún así no congregarse en el sentido pleno de la palabra. Venir a la iglesia para escuchar un sermón u ofrecer un culto sin tener comunión los unos con los otros no es congregarse, de acuerdo a nuestro texto. Si no tenemos comunión los unos con los otros,
Es decir, si no nos estimulamos al amor, a las buenas obras, a tener compañerismo, etc., no nos estamos estimulando para mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. Y mis hermanos, ¿sabe qué es lo que sigue? Lo que sigue es la caída, la frialdad. Porque si no tenemos comunión con los santos, como es una necesidad humana tener comunión con otros hombres, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces tendremos una comunión más estrecha con los que no son santos. Y esto conducirá progresivamente al abandono de la fe. Recordemos lo que decía Pablo: cuidado, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sin la comunión, mis hermanos, somos presa fácil de Satanás, del pecado y del mundo y de sus vanidades. Por esa misma razón, mis hermanos, el tiempo de cuarentena fue un tiempo bastante duro. Imagínense, en ese tiempo en el que saludar a otro de manos o con un abrazo o visitar se convirtió en un pecado. Era un pecado literalmente hacer estas cosas tan naturales para los seres humanos, porque fueron creados para eso. Y esto, por supuesto, imposibilitaba la comunión. Y por mucho que busquemos una comunión virtual, los hermanos se esforzaron mucho, tenían tertulias lunes, miércoles, viernes, se esforzaban, pero por mucho que buscaran una comunión virtual, nunca esto podría reemplazar realmente la comunión física, porque esa fue la que Dios estableció. Así que yo me rehúso a vivir en esa nueva normalidad y en ese futuro. No puedo vivir ahí, no fui creado para eso. Lo que voy a decir, mis hermanos, puede que suene duro, pero va a ser la realidad y me ha confrontado a mí y espero que también les confronte a ustedes. Es cierto, mis hermanos, que la predicación de la palabra y la obra del Espíritu Santo obrando a través del sermón es necesaria, ¿cierto?, para mantenernos firmes y sin fluctuar en nuestra profesión. Pero en realidad, de acuerdo a nuestro texto, esto no es lo único. De acuerdo al texto, Dios obra y usa la comunión de los santos para ayudarnos a perseverar. Y una iglesia sin una comunión de santos sólida es una iglesia que no es sana. Y es una iglesia fría. Y es una iglesia donde los creyentes no van a madurar como se debe. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, que muchas iglesias, por ejemplo, las iglesias pentecostales, sin una sana predicación, la gente persevera en la fe? Podríamos dar muchas razones, por supuesto, pero una de ellas es sin duda la comunión que ellos tienen. En muchas ocasiones, una sana comunión, aunque no haya sana predicación, es suficiente para perseverar a los santos y para mantener a las iglesias vivas. Por otra parte, si únicamente fuera la sana predicación lo que mantiene una iglesia firme y viva, entonces no fuera necesario congregarse físicamente y escuchar el sermón desde la comodidad del sofá y del plasma fuese suficiente. Mis hermanos, la comunión de los santos es de vital importancia para la vida y para la salud de una congregación. Sin eso, una iglesia no es otra cosa que un salón de conferencia y no un lugar donde los santos se estimulan a perseverar. Por esa razón, usted debe procurar tener comunión con sus hermanos cuando venga a congregarse. Y esa comunión no se debe limitar al domingo. No es necesario limitarla al domingo. Debemos perseverar en la comunión los unos con los otros, también dentro de la semana. Así que ya que es una necesidad humana el tener comunión y comunicarse unos con otros, si nosotros abandonamos la comunión con otros santos, mis hermanos, nos hallaremos en la comunión con los impíos. Así que hay que procurar perseverar con los hermanos. ¿Es difícil la comunión? Algunas veces lo es, mis hermanos. Hay hermanos difíciles de soportar, ¿no? No coincidimos ni en opinión, ni en edad, ni en costumbres, ni en gustos con otros. Pero mis hermanos, gracias a Dios, no son esas cosas las que nos mantienen en comunión. Aquí en la iglesia debemos estar en comunión el adulto con el joven,
el pobre con el rico, el profesional con el bachiller, etc. Usted debe ejercer, mi hermano, la paciencia y el amor hacia su hermano. Aprenda a soportarlo, tal como Cristo tiene paciencia y amor por usted a pesar de sus pecados. Mis hermanos, personalmente, por años, bueno, no es que lleve los miles de años en el Evangelio, ¿no? Pero en los años que llevo en el Evangelio, aquí en Cartagena y en otros lugares, he visto cómo algunos dejan de congregarse poco a poco. Nadie deja de congregarse de un día para otro y no vuelve más a la iglesia. No, así no es como ocurre. Una persona falta un domingo, viene un domingo sí, un domingo no, se vuelve pico y placa. Después falta 2 domingos y viene uno, después viene una vez al mes, después una vez cada 3 meses, una vez al año y no viene más, ¿no? Y casi siempre hay una razón que piensan que es justificada para no congregarse, siempre. Nadie se va sin creer que tiene una razón justificada. O el pastor no me habla, o los ancianos son muy groseros, o los hermanos siempre tienen una razón justificada, o el trabajo, usted sabe. Pero por años, mis hermanos, he visto cómo poco a poco ese dejar de congregarse se vuelve una evidencia de que alguien está en decadencia espiritual. Siempre. Y en últimas, estos que se dejan de congregar se terminarán apartando de la comunión de los santos y reemplazando esta comunión con los que no son santos. Porque van a estar en comunión con otros. No pueden dejar de estar en comunión con otros. Si las personas dejan de congregarse, entonces dejan de estimularse a la fe y al amor. Y lo que sigue es no poder mantenerse firme en la esperanza y se va a estimular en otra comunión a amar otras cosas. Cuando inició el tiempo de cuarentena, recuerdo que se convocó a una reunión, el presbiterio nuestro convocó una reunión nacional para determinar, qué íbamos a hacer, si podíamos celebrar los sacramentos virtuales, si estábamos congregando o no, etc. Y delegaron al equipo de Cartagena, es decir, al pastor Luis Román, mi persona, Eddie y Alex. Nos encargaron para que nosotros hiciéramos la investigación de esto, ¿no? de los temas a tratar. Y recuerdo que cuando estábamos investigando, la conclusión fue bastante dura para nosotros, pero era lo que la Escritura decía. La conclusión era que nosotros no nos estábamos congregando y que nosotros no estábamos haciendo un servicio de adoración. Así que cuando nosotros los domingos decíamos, vamos a iniciar este servicio de oración virtual, decíamos, eso está mal dicho, después nos corregíamos, no es un servicio de oración virtual. No existe eso en la Escritura. Lo que teníamos eran reuniones para estimularnos, ya. Pero no había congregación, no había servicio de adoración y no se podían celebrar los sacramentos porque todas esas cosas implicaban presencialidad. Así que el presbiterio se sorprendieron y relincharon y todos decían, no, eso no puede ser. Se rasgaron las vestiduras. Entonces se encomendó a otro grupo a que investigara lo contrario y el resultado de esa investigación fue el mismo. No se le puede llamar comunión ni congregación a esto. Así que la decisión fue, el Señor por su soberana gracia nos ha puesto en esta condición, en esta situación, pues vayamos como vamos, pero no podemos ni celebrar la Santa Cena. Por eso usted nunca se comió un pan ni un vino en su casa, nunca se celebró un bautizo virtual, ¿no? Y realmente nunca hubo congregación durante ese tiempo. No nos estábamos congregando y fue bastante duro. Eso nos muestra, mis hermanos, la importancia y cuando volvimos a congregarnos fue realmente de mucho aliento, aunque no fue igual, porque las personas estaban acostumbradas ya a estar separadas, mucho tiempo sin verse, los saludos no eran igual, no había ese compañerismo que debía ser, pero nosotros poco a poco debemos ir recuperando ese compañerismo y no solamente recuperándolo, sino perfeccionándolo, llevándolo a un nivel donde Dios quiere que estemos en comunión y perseverando juntos, unánimes, estimulándonos los unos a los otros, mis hermanos. De esa manera es como el autor de Hebreos está diciendo que nos vamos a mantener firmes y sin fluctuar. Yo le creo a la palabra. Esto, mis hermanos, es una exhortación a congregarse a los que están de forma virtual. Yo sé que algunos hermanos tienen una
tienen justificación, ¿no? Algunos de pronto, bueno, están enfermos. O sea, si hay una decisión que es justificada, está bien. Pero yo no estoy diciendo que esto lo haya visto en ninguno, ¿ok? Lo que voy a decir ahora. Solamente se me ocurre, ¿no? No es posible que vayamos a un centro comercial, pero no vengamos a la iglesia porque le tenemos miedo al COVID, ¿no? Yo no le encuentro sentido a eso. No es posible que vayamos a una fiesta porque fulanito cumplía años, pero entonces el domingo no voy a la iglesia porque le tengo miedo al COVID. O sea, hay algo aquí que no me está cuadrando, ¿sí? Porque entonces es más importante ir a un centro comercial y es más importante ir a un cumpleaños que venir a congregarse, como la Escritura dice. Entonces, yo sé que hay gente que tiene sus razones justificadas y las respetamos, pero esta es una exhortación a aquellos hermanos que están siendo inconsistentes con su postulado, ¿sí? A venirse a congregar porque la Escritura dice eso. Si no nos congregamos físicamente, no nos estamos estimulando al amor, y ese congregarse implica todo lo que hemos dicho, ¿sí? Tener comunión los unos con los otros. Y sí, muchos han tomado la excusa del COVID para no congregarse, mis hermanos, porque realmente es más fácil, ¿no? Era mucho más cómodo, a veces, cuando estábamos carnal, en el tiempo del COVID era mucho más fácil despertarse 5 minutos antes del sermón, ni siquiera bañarse, prendo el plasma, el aire acondicionado, no tengo que venir a sentarme en unas sillas que no tienen ni brazos, prendo el televisor, aire acondicionado, con mi almohada, en mi cama acostado, escucho el sermón y me duermo a la media hora y después me despierto faltando 5 minutos a que se acabe el sermón. Eso es mucho más fácil, ¿no? Y estamos justificados porque existe algo que se llama el COVID que nos justifica. Entonces, bueno, no existen las ovejitas online, no existen. Las ovejas se pastorean físicamente. Por otra parte, mis hermanos, acordémonos de nuestros hermanos que hace tiempo no vemos con nosotros. No para criticarle, sino para animarle al amor, para estimularle a las buenas obras, para consolarle, para saber qué tiene, para recordarle que tiene un Padre que le ama y que este Padre le quiere que esté en comunión con él y con otros hermanos, guardando el día de reposo y recordándoles el deber de congregarse. Ahora, eso no significa que tengan que venir a esta iglesia, ¿no? Esta no es la única iglesia autorizada para tener comunión. Pueden ir a otros lugares, pero lo importante es que estén congregándose y tengan comunión. Así que acordémonos de nuestros hermanos, los que se nos vengan a la mente, y si necesita hablar con alguien, que hable, escríbale, consuélele. Acuérdese de él. Eso es tener comunión los unos con los otros. Mis hermanos, todo esto, porque somos uno en Cristo Jesús. Pablo dice que uno es el ojo, el otro es el dedo, el otro es el brazo, el otro es la pierna. Todos son uno en Él. Porque Cristo murió por todos. No fue que un poquito de sangre se derramó más en Cristo por otros aquí y por uno se derramó menos sangre. No, la sangre se derramó igual por todos. Cristo murió por todos para que todos seamos uno en Él. Entonces, vivimos para Cristo, pero vivimos juntos los unos a los otros. La ilustración que da Pablo es que no puede haber un dedo por aquí andando y el ojo, o sea, un cuerpo es un cuerpo que está unido. Con Cristo la cabeza y ustedes son el cuerpo, y el cuerpo tiene que estar unido para poder perseverar. Si Cristo y su iglesia están unidos y su iglesia está unida, entonces, mis hermanos, venceremos el mundo. Venceremos al pecado y venceremos a Satanás. Mis hermanos, recordemos también, como dice nuestro pasaje, que Cristo permitió la entrada al lugar santísimo con su carne, dice el pasaje. Y esto permite la adoración nuestra comunitaria desde cualquier lugar. Y es mejor adorar a Dios en comunidad que adorarlo solo. Viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso fue gracias por la obra de Cristo. Y el pasaje dice nuestro pasaje, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos da un
un punto de vista escatológico, para poder perseverar hasta aquel día que se acerca, necesitamos estar unánimes. Y que cuando Cristo venga encuentre a su iglesia unida y en comunión, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo sé que el sermón ha sido un poco duro, pero creo que yo también fui confrontado cuando lo leí y entendí que hay muchas cosas del acto de congregarse que debo cambiar, porque para poder congregarme en el sentido pleno de la palabra y para poder yo como individuo perseverar, mantenerme firme, anclado a las promesas sin fluctuar. Y el dejar de congregarme, dejar de tener comunión unos con otros, nos llevará a comunión con otros y eso nos hará fluctuantes y nos hará hombres de doble ánimo que no podrán mantenerse firmes perseverando. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Aplícala a nuestros corazones, Señor. Aplícala a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.